Muy buenas a todos y todas. En el video de hoy estaremos aprendiendo varios conceptos de React a través de un proyecto. Mi idea con este curso es que aprendas a desarrollar con esta librería a través de proyectos más allá de solo la teoría. Hoy estaremos creando una aplicación web para mostrar los cumpleaños del día. Para ello estaremos utilizando varios conceptos que vimos en el video pasado, que te lo dejo acá arriba para que los revises. Como lo son los componentes JSX, estaremos viendo hooks en React y además estructuras de control como los ciclos. Daremos estilo a nuestros componentes de tal forma que luzca como lo estás viendo acá en pantalla y además agregaremos pues este efecto para eliminar todos los cumpleaños. El código para este proyecto lo puedes hacer por tu cuenta siguiendo este video o puedes usar el link que voy a dejar acá en la descripción donde está el proyecto inicial y el final en GitHub. El proyecto se llama Birthday Reminder y pueden acceder acá a la versión finalizada o pueden utilizar esta para utilizar todo lo que ya yo les proveo desde un inicio. Entonces te invito a que te quedes hasta el final, que dejes tu like y tus comentarios porque me ayudan a vencer al algoritmo de YouTube y me recomienda este video. Así que si quieres ayudarme, si quieres más contenido como este, dale duro al like para que YouTube me recomiende mi video. No olvides por supuesto seguirme en mis redes sociales que las dejo acá abajo en la descripción. Entonces sin más, comencemos. Bien, tengo acá abierto el Visual Studio Code y antes que nada les voy a recomendar algunas extensiones que pueden instalarse para crear sus proyectos con React. Vamos acá a ver en este panel de la izquierda que tenemos acá este iconito que son las extensiones si aún no estás familiarizado con React. Igualmente si ya lo estás, pues perfecto, puedo ya darte directamente la recomendación. Y la primera que vamos a buscar es esta que se llama ES7 React Redux React Native Snippets. Esta por mucho es la más recomendada para desarrollar con React porque te da muchísimas sugerencias de código acá para esta librería, ¿no? Igualmente cuando escribes React te sale por supuesto acá en la primera. Igualmente si ya llevas un tiempo desarrollando y has tenido pues el acceso, GitHub Copilot es una muy buena opción de extensión a instalarte acá. Igualmente puedes instalarte Git Lens, que lo utilizo muchísimo para el trabajo con Git. Y bueno, acá otras de JavaScript y TypeScript. Y Live Server, en este caso no creo que nos haga tanta falta, pero esta de Prettier pues la recomiendo muchísimo porque esto nos va a ayudar a mantener nuestro código correctamente indentado. Así que Prettier es la otra que recomiendo y a ver otra por acá. Pues eso, las principales serían de ser posible, ¿no? O sea, en este caso esta sí es posible instalártela, esta te la recomiendo que te la instales ya si no la tienes. GitHub Copilot si tienes la oportunidad y Git Lens por acá. Y bueno, y Prettier. Entonces lo primero que voy a estar haciendo es abrir un terminal acá dentro del Visual Studio Code que se puede hacer con Control J o Command J si estás en Mac igual que yo. Entonces con Command J vamos a ponernos en la carpeta donde desees crear el proyecto y vamos acá, curso React YouTube y como estuvimos viendo en el video pasado, con el comando npx create react app podemos y además poniendo el nombre del proyecto del reminder, pues podemos ya crear una aplicación con React. Y eso es lo que vamos a estar haciendo inicialmente. Ahora voy a darle enter, esto se demora pues unos minutos y una vez que termine la instalación ya vamos a comenzar a crear nuestra aplicación de recordatorio para cumpleaños. Pues una vez creado nuestro proyecto únicamente tenemos que acceder al mismo Birthday Reminder y vamos a darle npm run start. Esto nos va a abrir el proyecto y vamos a chequear si todo ha salido correctamente. Acá debería salirles en el puerto 3000, a mí me salió en el 3001 porque tengo pues otra versión de React abierta. Pero acá debería verse entonces este logo dando vueltas con esta información. Entonces regresamos y lo primero que voy a hacer entonces, cerramos acá y vamos a abrir el proyecto con el Visual Studio Code.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la carpeta public, inicialmente vamos a añadir una carpeta acá que se llama imágenes y le voy a arrastrar estas imágenes de acá, que son exactamente las mismas que están en el proyecto inicial de GitHub. Entonces acá vamos a quitar lo que es el logo, vamos a limpiar todo esto, no vamos a necesitar esto y vamos a eliminar todo esto de acá, y esto le pondré un birthday reminder app. Quitamos esto de logo aquí y si todo ha salido bien, pues deberíamos estar viendo, vamos acá a cerrar esto, refresco, tengo que, mis disculpas, tengo que volver a correr el proyecto que lo teníamos cerrado, npm run start, creo que sí, y pues bien, ya estamos viendo entonces Birthday Reminder App, que es el texto que puse acá. Ahora vamos a pasar a ver un poco cómo funciona una aplicación con React. Lo primero que voy a hacer es abrir el package.json y vamos a venir acá, sección por sección, entendiendo un poco cómo funciona esto. Lo primero es el nombre. Acá se define el nombre de nuestra aplicación al igual que la versión. Igualmente podemos ver un listado de dependencias acá, donde, si pueden apreciar, está React, React DOM, que en este caso es el conector para web, y acá, bueno, pues otras librerías como Testing Library, que es para hacer testing, y Web Vitals, que es un concepto acá que no va a venir en el, o sea, no voy a explicarlo acá en el curso, pero que te ayuda con todo el tema de las métricas para el mejor funcionamiento de la web, para el posicionado en internet. Tenemos acá también la sección de los scripts, que es bien importante. Acá tenemos 4 scripts principales. El primero es npm run start, que es el que hemos estado utilizando hasta el momento. Build, que permite compilar la aplicación. Voy a correrlo. npm run build. Y vamos a ver ahora qué es lo que va a estar haciendo. Si se fijan acá, pues nos ha creado una carpeta build con el HTML de nuestra aplicación, y en estos estáticos, bueno, pues va a ir la versión comprimida de toda nuestra aplicación, que es la que va a estar cargando. Todo esto sería realmente el código que se sube al servidor, esta carpeta acá que dice build. Tenemos también test. Estos tests vamos a estar viéndolos en secciones más avanzadas del curso, pero esencialmente, bueno, por supuesto, son para probar nuestra aplicación, para que todo esté correcto antes de subir nuestro código. Acá vemos un test sencillo, esto está hecho con Jest, pero bueno, eso no viene el caso ahora. Y por último, este comando, eject. Yo recomiendo que este comando no lo toquen. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que eject es un comando que funciona en un solo sentido, o sea, no se puede revertir una vez que lo haga. ¿Y qué hace esencialmente? Bueno, pues usualmente las dependencias de acá dentro de los módulos de Node consumen otras dependencias que no están, pues digamos, a la mano, o sea, que no puedes acceder a ellas directamente. ¿Qué es lo que hace eject? Pues saca todas esas dependencias afuera y las refleja acá en las dependencias del package.json. Repito, esto no es recomendable hacerlo, y más porque es en un solo sentido. Pudieran arruinar todo su proyecto con solo hacer este comando, así que no es recomendable. Esto es para casos muy excepcionales y no va a ser su caso justo ahora. Igualmente, si quieren probarlo, bueno, pues pueden hacerlo y corren el riesgo. Entonces, vamos a continuar ahora con el análisis de el index. Para entender bien cómo funciona una aplicación de React, hay que venir acá al index y, por supuesto, pasar por nuestro index HTML, que está realmente el sitio web. Acá vemos que tenemos, bueno, pues
todo nuestro código HTML y por último tenemos este id root en un div, que es bien importante, porque una vez que venimos acá al index nos vamos a dar cuenta, nosotros creamos un root, una variable root, y utilizando el conector React DOM pues creamos esa raíz de nuestro código de React y le decimos que va a estar ubicada en el id root de nuestro HTML. Por último, ese root, todos estos cambios por supuesto vinieron con React 18. Si estás en una versión diferente, o sea, si lo viste en una versión diferente, probablemente este código no sea el mismo. Entonces lo que hace esto es que renderiza pues dentro del root nuestro código de el componente este de app, que es el componente principal. Y vamos a estar viendo ahora lo que son estos componentes y vamos a ir paso a paso. Además, el React Strict Mode, el Strict Mode es un modo en JavaScript que nos permite pues chequear posibles errores dentro de la sintaxis cuando estemos escribiendo. Y bueno, acá es una buena práctica pues utilizar el Strict Mode para ir chequeando nuestros errores. Además, el Report Web Vitals lo que nos va a permitir por supuesto es chequear analíticas muy específicas como lo son el tiempo de carga, cuánto demora en mostrar la primera imagen. Son varias métricas que se van a utilizar para después chequear nuestro rendimiento ya una vez desplegado. Vamos a pasar ahora a hablar un poco acerca de los componentes. Para entender bien cómo funciona una aplicación de React hay que venir acá al index y por supuesto pasar por nuestro index HTML, que está realmente el sitio web. Acá vemos que tenemos, bueno, pues todo nuestro código HTML y por último tenemos este id root en un div, que es bien importante, porque una vez que venimos acá al index nos vamos a dar cuenta, nosotros creamos un root, una variable root, y utilizando el conector React DOM pues creamos esa raíz de nuestro código de React y le decimos que va a estar ubicada en el id root de nuestro HTML. Por último, ese root, todos estos cambios por supuesto vinieron con React 18. Si estás en una versión diferente, o sea, si lo viste en una versión diferente, probablemente este código no sea el mismo. Entonces lo que hace esto es que renderiza pues dentro del root nuestro código de el componente este de app, que es el componente principal. Y vamos a estar viendo ahora lo que son estos componentes y vamos a ir paso a paso. Además, el React Strict Mode, el Strict Mode es un modo en JavaScript que nos permite pues chequear posibles errores dentro de la sintaxis cuando estemos escribiendo. Y bueno, acá es una buena práctica pues utilizar el Strict Mode para ir chequeando nuestros errores. Además, el Report Web Vitals lo que nos va a permitir por supuesto es chequear analíticas muy específicas como lo son el tiempo de carga, cuánto demora en mostrar la primera imagen. Son varias métricas que se van a utilizar para después chequear nuestro rendimiento ya una vez desplegado. Vamos a pasar ahora a hablar un poco acerca de los componentes. Acá subirle un poco la letra y cerramos acá, y ahora voy cerrando. Pues bien, hay dos formas de crear un componente en React. La forma en la que se creaba anteriormente un componente era con el uso de clases en JavaScript. Entonces este componente extiende de componente de React, y para mostrar pues nuestro resultado utilizamos una función render, y dentro de esa función render usamos el return, y acá bueno pues poníamos nuestro código como hola mundo. Y si yo corro esta aplicación, esperamos unos instantes, vamos a ver que es
exactamente el mismo resultado, pero con esta versión de los componentes orientados a clase, pues terminas escribiendo muchísimo más código y a veces se vuelve un poco más engorroso de entender. Por eso, durante este curso vamos a estar trabajando con componentes funcionales y utilizando hooks que son muchísimo más sencillos de entender y bastante fáciles y útiles. Acá estamos esperando, voy a abrir la página y vamos a mostrarla. Como se puede ver acá, voy a dejar esto por acá, por una esquina. Y vamos a poner esto para acá. Pues bien, se puede ver que es exactamente lo mismo que hemos estado construyendo. Si acá yo pongo un 2, bueno, pues lo hace. Pues bien, esta forma no es la que vamos a utilizar durante el curso, pero siempre es bueno, por supuesto, mostrar cómo era que se estaban construyendo los componentes anteriormente para que tengan un punto de comparativa. Ahora, si refresco acá, refresqué esta parte y ya se muestra nuestra aplicación una vez más. Entonces, ¿qué tienen los componentes funcionales? ¿Cómo podemos declararlo de otra forma? Acá, utilizando simplemente una función, está bien, pero también podemos hacerlo a modo de arrow function y escribiendo const app y luego pues podemos incluso replicar este código de acá. Funciona exactamente igual y si refrescamos estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces queda más bien a un tema de gusto cómo decidan crear sus componentes. En este caso yo voy a estar mayormente utilizando pues arrow functions. Yo me siento muchísimo más cómodo con esto y vamos ahora, probablemente la única que deje así sea la función principal. Y bueno, acá hemos visto cómo se declara entonces un componente en React y vamos a estar viendo muchísimas más cosas porque todo se trata acá de componentes. Entonces el próximo paso sería, por supuesto, analizar la web final, el resultado final, para ver cómo podemos crearla, qué podemos hacer, cómo podemos ir haciendo esta web desde cero. Tengo acá abierto el proyecto final y vamos a analizar ahora cómo podemos dividir pues todo esto en componentes, en pequeñas piezas que podamos reutilizar a lo largo de nuestra aplicación. Lo primero acá que podemos identificar, si se fijaron, es que este card, esta tarjeta de acá, este centro, pues puede ser un componente, obviamente. Además, esta sección de acá se repite constantemente, por lo que podemos reutilizarla y puede ser un componente. Igualmente, disculpen, el nombre del usuario y la edad pudiera ser parte de un componente. Además de que incluso el botón pudiéramos hacerlo como un componente. Tal vez en este caso, como es algo bien sencillo, no lo hagamos. Y bueno, el título, incluso el avatar, los avatars sí podemos separarlo en componentes y me gustaría que lo vieran para ver otros elementos como lo son los props, los estados y todo esto. Entonces vamos a comenzar creando acá una carpeta que se llame components. Siempre es importante, por lo menos desde mi punto de vista, que utilicen inglés a la hora de desarrollar, porque les ayuda también a entrenarse con el lenguaje y además de que es bastante un estándar, sobre todo si van a trabajar con equipos que solo hablan inglés. Acá dentro de esta carpeta vamos a crear pues otra carpeta y la primera que va a ser card. Dentro de card, lo primero que voy a hacer es crear mi componente llamado card y vamos a usar la extensión JSX. Igualmente, si lo desean, pudiera ser la extensión JS.
pero como recomendación y como estándar acá para React, yo prefiero trabajar con componentes JSX. Ya estuvimos hablando de JSX en el video anterior y de su importancia en la sintaxis de JavaScript. Igualmente acá voy a crear un index.js. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Esto es una buena práctica a la hora de desarrollar. Imaginen que tienen dentro de CAR varios subcomponentes que tienen que pues ir exportando. Por supuesto, cada vez que se entre una carpeta, por defecto siempre, en el caso de Node y acá no recuerdo qué paquete, pero es estándar que el index.js sea el archivo siempre, el primer archivo siempre a revisar dentro de cualquier directorio a la hora de ejecutar código de JavaScript, obviamente. Entonces, desde aquí podemos exportar todos los componentes que estemos usando, por eso lo estoy usando de esta manera, porque es una muy buena práctica. Entonces, acá creamos nuestro const card y vamos inicialmente a simplemente ponerle un return. Vamos a dejarle acá, vamos a hacer un div. Este div va a tener, a diferencia de HTML, en React no usamos la palabra class porque es reservada dentro de JavaScript. Este problema desapareció en las versiones estas posteriores de React, pero como estándar y para evitar problemas yo prefiero honestamente seguir utilizando class name. Class name es exactamente class, el class de HTML. Y acá ponemos pues card, que es lo que vamos a estar utilizando. Después de eso vamos a crear nuestro H1, que va a ser el encabezado principal de la página, y vamos a poner 5 birthdays today, exactamente como tenemos en nuestro ejemplo final. Ahora, como les estaba explicando, acá exportamos y podemos exportar simplemente la constante y quedaría de esta manera. Por último, podemos simplemente exportarlo todo desde el componente card. Igualmente, igual pudieran hacer la otra versión export default card y va a funcionar exactamente y pudieran reutilizarlo a lo largo del código, simplemente tratando de modularizarlo y hacerlo, bueno, pues mucho más legible, mucho más utilizable y útil para ustedes en un futuro. Ahora, dentro de app vamos, en lugar de mostrar todo esto acá, vamos a cargar nuestro componente card y como vean ya aquí se ha añadido y vamos a refrescar. Bueno, de hecho acá está ya 5 birthday today, entonces ya tenemos lo primero. Vamos ahora a dividir el resto de los componentes y vamos a ir creándolos poco a poco, ¿sí? Pudiéramos identificar, entonces ya tenemos el card, luego de eso tenemos acá una lista, entonces vamos a crear un componente, simplemente voy a ir creándolos y luego vamos a ir trabajando en uno a uno, poco a poco, sin enredarnos demasiado. List JSX, vamos a hacer exactamente lo mismo, creamos un index JS y acá const list y todavía no vamos a entrar en ningún concepto complicado. Sin embargo, vamos acá, creamos list y vamos a retornar simplemente birthday users list. Y pues bien, inicialmente acá solo se va a ver esto y podemos incluso añadir, vamos a ver un error muy común en React. Vamos a añadir un UL acá y vamos a poner varios LI y ponemos acá 1 y ponemos acá LI 2 y LI 3. Pues bien, ¿qué ha pasado aquí?
sea, ¿por qué nos está dando este error? Veamos, vamos a marcar y dice que las expresiones de JSX solo debe tener un elemento padre. Entonces, dentro de cada return en nuestros componentes solo puede haber un elemento hijo. Pero ¿qué pasa si nosotros dentro de un componente tenemos pues esta forma y necesitamos que se mantenga así? Bueno, pues existe una etiqueta propia de React que se llama fragment, y acá se puede utilizar usando fragment, o sea, haciéndolo de esta manera y poniéndolo con un fragmento, o la manera que más me gusta a mí porque es mucho más sencilla, simplemente usando corchetes angulares vacíos. Y esta, veamos ahora qué pasa. Ven cómo ha desaparecido el error. Esto es simplemente, acá no va a poner absolutamente nada, simplemente como que va a encapsular estos dos pedazos de código HTML dentro de una etiqueta padre, y acá sí va a ser posible, bueno, pues poner todo esto. Entonces ya vieron entonces lo que es un fragmento, y no hace falta, bueno, pues importar nada desde React, es mucho más sencillo. Bien, entonces para card vamos ahora aquí a importarle nuevamente los componentes. Como pudieron ver, se escriben con etiquetas que se cierran a sí mismas, y una vez que los importas, bueno, pues ya simplemente es pasarlos acá. Bueno, aquí podemos ver el cambio ya realizado. Otro dato bien importante es que como recomendación los componentes se escriben con la inicial mayúscula. Es un estándar y es mucho más fácil para diferenciar. Entonces vamos a seleccionar el próximo componente que vamos a estar creando. Ya tenemos la lista, ahora queda, bueno, pues el usuario como tal. Vamos a crear otro componente que se va a llamar user, este user igualmente, JSX. Esto es una aplicación bien sencilla, no vamos a estar viendo tantos conceptos, vamos a tratar de mantenerlo lo más sencillo posible. Igualmente acá user, y todavía no vamos a pasar ningún parámetro, todavía no vamos a empezar con conceptos como props, simplemente vamos a estar haciendo lo básico. Vamos a primero a darle estilo a nuestra aplicación, y luego, bueno, pues estaremos trabajando más con el resto de las cosas. Y vamos a hacer return acá y pongamos, pues vamos a hacer un div, en este caso el class name va a ser user info. Esto es importante para luego los estilos. Vamos a crear un h4 y acá va a tener un class name que va a ser user name, y acá vamos a ponerle el primer nombre, es Mary Doe, y luego ponemos una etiqueta p que vamos a ponerle class name user age, y acá le vamos a poner 30. Entonces tenemos un usuario acá creado, y ahora vamos a ver el tema de la reutilización de los componentes, que eso es una cosa bien importante. Ese es el objetivo de los componentes, reutilizarlos y que sean lo más modulares posible. Ahora, dentro de nuestra lista, en lugar de utilizar pues simplemente esta parte de acá, vamos a estar cargando los user, y vamos a poner acá user, y si se fijan pues sale de esta forma, pero yo puedo coger simplemente y volver a escribir user y user, y acá vemos cómo se ha repetido exactamente el mismo componente 3 veces. Ya van viendo lo útil que es utilizar pues componentes acá. Pues sí, las listas igual pudiéramos reutilizarlas y pues poner varias listas en varios lugares de nuestra página. En este caso no es necesario. Y entonces, bien, vamos a pasar a crear nuestro próximo componente, que ya vendría siendo el último, y es el avatar.
Vamos a crear acá avatar y vamos a hacer nuestro componente avatar.jsx y vamos a crear nuestro index.js y acá vamos a hacer const avatar. Esto es importante que lo vayan haciendo junto conmigo para que vayan cogiendo práctica acá con el desarrollo de React. Si ya tienes un poquitico más de experiencia, bueno, pues este ejemplo te va a servir a modo de ensayo para ti. Y dentro del componente avatar, lo único que vamos a utilizar es la imagen. Acá el src vamos a poner por defecto, y ahora vamos a ver cómo es el tema del cargado de imágenes acá, y le voy a poner simplemente avatar al alt, y acá podemos poner simplemente un slash. Este slash va a venir a la carpeta public, así que simplemente tenemos que usar images slash avatar. Vamos a poner avatar 01.jpeg y vamos a poner acá, digamos, en la lista, en esta lista acá, digamos que le añado un avatar. Esto también, esta lista la voy a modificar ahora también un poquitico, pero digamos que yo reproduzco todo esto y salvo, y vamos a ver cómo aquí pues nos ha cargado la imagen un poco grande porque todavía esto no tiene estilo, o esto lo vamos a ir trabajando ahora. Y ahora vamos a modificar un poquitico el componente de la lista para que se vea más como el resultado final. Vamos a hacer un div class list, y acá dentro de esto simplemente vamos a poner inicialmente esto, que no va a ser lo que va a ir al final. Vamos a usar otro div acá que va a ser class name list item. Igualmente este list item pudiera ser fácilmente pues otro componente más, ¿no? Vamos a poner acá, quitamos esto, vamos a eliminar todo esto de acá y vamos a reutilizar este código. Bien, es exactamente lo mismo visualmente, pero ya se va acomodando un poquitico más acá nuestra aplicación. Se va viendo un poco más como el resultado final. Todavía está un poco feo por todo el tema de los estilos, que lo vamos a ver a continuación, y eso va a ser el próximo paso. Vamos a aprender un poquito acerca de estilos en React. El primer cambio que vamos a hacer acá es a la clase app. Vamos a ponerle wrapper en este caso, y vamos a ver que simplemente importando nuestro archivo de CSS, justo como lo tenemos acá, podemos ya dar estilos a nuestra aplicación. Antes que nada, primero voy a venir acá al index CSS que está acá, que se llama desde el index.js, si se fijan acá, y estos vendrían siendo como nuestros estilos globales. Esta es la forma en la que deberíamos pues utilizarlo. Acá ponemos nuestros estilos globales y vamos a añadir pues primeramente un background. Este background va a ser 1D 3557 y salvamos, y vemos acá que ya se ha puesto pues nuestro color de fondo. Y otra cosa que vamos a hacer acá inicialmente es a todos los elementos vamos a decirle que el margen va a ser 0, el padding va a ser 0 y el box sizing va a ser border box, para que elimine margen padding de cada uno de los elementos y podamos utilizarlo pues a nuestra voluntad. Ahora dentro de app CSS vamos a estar dando el estilo a el wrapper, y acá simplemente vamos a decirle esto. Si ya dominan CSS no va a ser necesario que yo lo explique, así que voy a ir avanzando. Básicamente estoy centrándolo todo y dando un tamaño acá
y así es como se centra un div. Así simplemente es como se centra un div. Como pueden ver, acá sale la imagen. Lo próximo que debería hacer es, por supuesto, darle algo de estilo a esas imágenes para que ya podamos ir viendo un resultado final mucho más elaborado. Así que vamos a venir al componente avatar, y acá algo bien interesante es que tal cual como podemos dar estilo utilizando pues un archivo externo de CSS, también podemos dar estilo interno acá dentro de nuestro componente. Si creamos un objeto style, o puedes llamarlo como desees, y yo le digo acá, bueno, pues me vas a dar un width de unos 50 píxeles, y esto con comillas porque estamos acá dentro de un objeto, y un height, o sea, una altura de unos 50 píxeles igualmente, y acá vamos a decir border radius, y vamos a decirle el 50% para que sea redondeado completo, y por último object fit para que se ajuste al tamaño que va a tener. Si acá yo digo, bueno, pues este objeto ya vemos que hay un atributo style, y ese atributo style acepta también un objeto en este caso, ya que esto no es una etiqueta HTML, esto es un elemento de React. Entonces si yo le paso style acá y salvamos, podemos ver cómo automáticamente ha cambiado todo el estilo de nuestra imagen. Veamos, podemos utilizarlo entonces, los estilos fuera acá en archivos CSS, o podemos declarar pues objetos constantes dentro de nuestro componente y pasarlo aquí a modo de style. Esto no funcionaría con class name, por supuesto, porque para class name simplemente estamos dándole usando el estilo externo. Entonces son dos formas de dar acá estilos en React. Bien, vamos ahora a darle estilo a nuestro card, y como vamos a hacer eso, vamos a crear nuestro card.css y vamos a pasar primero por el card, vamos a darle un background color, y este background color va a ser F1 FAEE, y todavía no se va a ver, por supuesto, el border radius de 2 píxeles. Vamos a darle un box shadow y vamos a decirle 0, 2 píxeles, 5 píxeles, 0, y un RGBA 0, 0 acá, 0 y un 0.5 al alfa. Ahora margin bottom 30 píxeles, padding, ahora van a ver cómo va quedando, 30 píxeles, y un min width de 400 píxeles. Y acá refresco, creo que todavía no tienen claro, obviamente todavía no va a coger el estilo, porque primeramente tenemos que importar ese card.css dentro de nuestro componente, y una vez importado, bueno, pues ven que ya toma el estilo que nosotros queremos. Acá todavía no voy a dar el estilo del botón, todavía no lo he añadido. El botón lo vamos a añadir un poquito más adelante, y vamos a terminar de darle estilos acá a lo que es la lista, a los usuarios. Dentro de list vamos a crear también otro list CSS. Estoy tratando de dar todos los estilos primero antes de enredarme con los otros conceptos, pero esta parte también es bien importante que sepan hacerlo. Padding a la lista y al list item, digamos que va a ser display flex, align item center y padding 10 píxeles, 0. Obviamente tengo que importar pues nuestro list.css acá para que tomen los estilos, y como pueden ver ya está cogiendo forma esto acá, ¿sí? Por último y no menos importante, vamos a ir a nuestro user y vamos a crear acá user.css
Vamos a importarlo primero para que se vayan viendo los cambios una vez que se salve. Import user.css, y acá hay varias cositas. Vamos a revisar si todo está bien. Sí, vamos para allá. User info. Entonces lo primero acá es display flex. Vamos a decirle que el flex direction va a ser de columna para que se mantenga igual. El ancho va a ser de 100%, un padding de 0.5 rem y un margin left de 5 píxeles para que se separe un poco del avatar. Acá vemos que va quedando bien. Username, acá el font size va a ser de 1.2 rem, anda, y el font weight va a ser bold, y vamos a darle un color, y este color va a ser 457B9D, y veamos que aquí hay un cambio. Y por último el user age, font size 14 píxeles, y nuestra aplicación va tomando la forma de nuestra aplicación final. Como pueden ver acá, todavía faltan algunos detalles, pero ya nos vamos acercando al resultado final. ¿Qué va a ser lo próximo? Vamos a empezar a entender lo que son pues los estados dentro de React, y para ello vamos a arrancar por el componente principal. Pues bien, los estados dentro de los componentes funcionales se utilizan a través de hooks. En este caso hay un hook en especial que se llama useState y se declara de la siguiente forma. Para nosotros que vamos a utilizar un listado de usuarios, hay que pasar pues entre corchetes inicialmente el valor de la variable, y el segundo valor acá dentro de este array es el nombre que siempre empieza con set. Esto es una función, o sea, viene el nombre de la variable y el nombre de la función para modificar esta variable de acá. Luego todo esto va a ser igual a useState, que viene importado desde React y es por supuesto una función. Acá el valor que se pasaría como parámetro sería el estado inicial. Ahora digamos, y lo vamos a mostrar por consola, yo digo que useState, que useState va a ser un usuario que acá va a tener el nombre Mary Doe, y va a tener un age de 30. Lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Acá me faltó la coma. Y vamos a mostrar por consola, console.log users. Acá simplemente, aunque diga, aunque sea solo un usuario, vamos a recrear la lista de usuarios. Bien. Vamos a inspeccionar el código. Venimos a la consola. Acá estos son otros errores de extensiones, pero si se fijan, Mary, el name y el age. Entonces los estados son accesibles acá dentro de nuestro componente, y lo próximo sería pues vamos a modificarlos, ¿sí? Digamos en una función, vamos a hacer una función y vamos a poner un botón acá donde podemos probar esto para modificar un estado. Bien, vamos a crear acá un botón a modo de ejemplo para mostrarle change name. Este botón no se va a ver nada bien acá, por supuesto, pero ese no es el objetivo de ahora. Vamos a hacer un botón aquí, change name, y vamos a crear una función que se llame handle change name. Con ello lo que vamos a hacer es pues cambiarle el nombre a este usuario. Entonces venimos acá y vamos a hacerlo vamos a hacerlo de esta manera. Primeramente vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo. Solo voy a poner Mary Doe para mostrarle las dos formas de, o sea,
varias variantes de cómo modificar este estado. Entonces primero vamos a hacerlo con un texto sencillo y ya después nos enredamos con conceptos un poco más avanzados. Acá simplemente le decimos set users y ahora vamos a ponerle, no sé, John Wick, por ejemplo, John Wick. Me gusta esa película. Entonces acá dentro del botón hay un atributo que se llama onClick, que viene siendo pues el llamado a la acción dentro del botón, y le pasamos pues usando un arrow function handle change name. Y vamos a ver ejemplos más avanzados después con esto de los eventos dentro de React, pero inicialmente no es de mi interés que salga en este video. Entonces simplemente vamos a hacer un console log de users acá, y aquí Mary Doe inicialmente, y si doy change name, veamos cómo pone John Wick una vez que le dé acá al botón de change name. Ahora, ¿qué pasa con el ejemplo anterior donde yo tengo un name y digo Mary Doe y digo age y digo 30 acá? Pues que ahora si hago esto me cambia todo el estado a John Wick, pero yo simplemente quiero modificar el estado acá dentro del objeto. Eso no me conviene. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bien, la función setUsers almacena pues un estado previo. Digamos acá que este viene siendo una variable que se pasa como parámetro, y bueno, pues el estado previo nos va a servir para identificar qué es lo que estaba anteriormente en este estado y qué es lo que vamos a modificar. Entonces le podemos decir acá que return todo lo que esté en el estado previo, pero que el name ahora va a ser John Wick. Y si vamos a refrescar esto acá para que se vea el ejemplo, entonces inicialmente tenemos Mary Doe con age. Voy a refrescar y mostrar acá Mary Doe. Tengo que revisar después las extensiones. Y sale Mary Doe age 30, pero si yo doy clic acá, es que tengo que pasar el pref primero, se me ha olvidado, porque si no modifica una vez más el estado. Acá si doy clic, John Wick. O sea, sí, el problema es que cuando pasas acá con el spread operator pues modifica todos los cambios que hayas hecho anteriormente. Entonces no es lo que queríamos. Si refrescamos nuevamente sale Mary Doe, y si damos clic acá, pues ya modifica a John Wick. Pues esta es otra técnica para cambiar nuestros estados acá. Entonces, ya bueno, también lección aprendida para ustedes, para que vean cómo es que se hace esto. No es mi objetivo hacerlo de esta manera. Ahí van a ver otros videos más adelante con proyectos un poco más complejos, donde vamos a estar haciendo trabajo más fuerte con estados y otros hooks. Entonces, yo acá tengo una lista que voy a copiar y pegar. Igualmente pueden utilizarla ustedes, es bien fácil. Acá ponemos el ID, vamos a poner varios nombres, las imágenes que están desde acá en la carpeta images. So, lo que vamos a hacer es le doy pausa al video ahora, le das pausa y pues haces todo esto, por supuesto a tu manera, le pones los datos que prefieras y puedes cambiar igualmente las imágenes si lo deseas, y enseguida entonces regresamos. Entonces 1, 2, 3, ya. Bien, vamos a continuar con nuestro ejemplo. Acá podemos ver que hemos cargado pues
todos estos datos dentro de un estado. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a pues pasárselo a nuestro componente hijo, en este caso card. Vamos a decirle a card que él va a recibir pues un listado de usuarios. ¿Y cómo lo va a saber card? Pues hay otra cosa que en React se llaman props, o podría llamarse propiedades. Entonces vamos a cerrar todo esto acá, vamos a abrir card, y como ven, ya que está declarado como una función, es posible pasarle propiedades a modo de parámetro con la palabra reservada props. Digamos acá que ahora mismo card no va a recibir ningún prop. Estos props deberían cuando menos casi no mostrar resultado o no mostrar resultado. A ver, este objeto, un objeto vacío. Acá vamos a refrescar y pueden ver que no se ha mostrado ningún prop acá. O sea, no tiene nada para mostrar. Pero veamos qué pasa si yo vengo al app.js y le digo ahora que dentro de los valores que va a aceptar, y así es como se pasan los props, le pones el nombre pues de la variable que va a tener acá. O sea, si aquí el props va a ser props.users, bueno, pues le pasa acá users y le pasamos el valor. En este caso le vamos a pasar el estado. Ahora, si yo vengo y voy a mi consola nuevamente, ahora podemos ver que voy a refrescar y podemos ver que ya tengo nuestro arreglo de users dentro de la aplicación. Vean, aquí están todos nuestros usuarios. Ahora, otra forma, y es una forma más cómoda, y yo la recomiendo porque acá pudiéramos simplemente mostrar el props.users, pero esta forma de hacerlo, bueno, pues estaríamos constantemente escribiendo props.tal, props.otra cosa. Entonces podemos utilizar un concepto de ECMAScript que es la de estructuración, y acá simplemente pasar users y automáticamente ya él sabe que forma parte de los props. Acá si se fijan, pues vamos a ir a la consola nuevamente, refresco acá y pueden ver que muestra pues el listado de los usuarios dentro del arreglo. Así que estamos haciendo exactamente lo mismo. A su vez, y esto es un concepto que vamos a mejorar en los próximos proyectos, es el pasar el mismo prop de un componente a otro, haciendo pues una cosa que se llama prop drilling, que es una mala práctica. En este caso se solucionaría con cosas, o sea, con conceptos como Context API, como Redux, pero no van a ser parte de este proyecto. Acá simplemente lo vamos a hacer de esta manera. Ahora, como pueden ver, acá dentro del card todavía no nos van a hacer falta los users directamente. No es de donde vamos a renderizar los usuarios. Entonces, los usuarios se van a renderizar desde la lista. Este componente de lista acá. Así que igualmente tenemos que volver a pasar los users hacia el componente acá abajo. Bien, se estarán preguntando qué diferencia hay entonces entre el estado y los props, que esto es una pregunta que surge bastante. Pues los props son propiedades que se pasan de un componente a otro, pero el estado se crea internamente dentro de un componente y a su vez puede ser pasado como prop a componentes hijos. Además, el estado puede ser modificado. Los props directamente no pueden ser modificados. Entonces, dicho esto, pues acá dentro de list ya tenemos nuestros usuarios, que desde aquí sí vamos a estar pues mandando la información. Ahora, importante, vamos a ver otro concepto que lo estuve comentando al principio, que son las estructuras de control. Vamos ahora, ya vieron que se repite constantemente esto, pero si saben que JavaScript, podemos con un for pudiéramos mostrar todo esto. Así que cómo podemos reutilizar, simplemente disminuyendo el código acá todo esto. Bien, pues en React
como estuvimos viendo que igualmente se puede pasar, digamos, vamos a hacer un ejemplo acá dentro del cart, digamos esto sería const title, digamos aquí va a ser exactamente esto. Como mismo React podemos hacer esto y pasarlo acá con llaves, poner title y veamos que él se mantiene igual. O sea, podemos pasar expresiones dentro de HTML gracias a JSX. Igualmente podemos hacer funciones acá, podemos pasar funciones, podemos pasar if else, podemos hacer todo ese tipo de cosas. Entonces acá vamos a utilizar users, que es nuestro arreglo de usuarios, y vamos a usar map, que es una función de MyScript 6 que nos permite pues mapear nuestros datos. Y acá, bueno, pues usamos, en este caso podemos retornar directamente el valor, ya que solo es información. Y vamos a ver ahora un error típico a la hora de renderizar. Acá vemos que ahora muestra 4 elementos porque hay 4 elementos en el array. Y vamos a ir a la consola y vamos a ver un error que nos va a aparecer ahora. Y nos está diciendo que cada hijo en la lista debe tener una propiedad única llamada key, o sea, un prop key, cada elemento dentro de un for. O sea, en este caso, en este listado usando map. Para ello declaramos key, y key, una de las villas para hacerlo, dentro de map se puede utilizar el index y pues pasarle igualmente el índice acá. Pero nosotros en la lista inicial y como recomendación pasamos un ID. Es importante que siempre en estas listas se use un ID único. Por tanto, acá sí es más recomendable pues usar el user ID. Y vamos a ver cómo una vez que refresquemos este error ha desaparecido. No se solapa ningún ID, por lo cual esto está correcto hasta este punto. Pues bien, vamos a hacer algo mucho más interesante. Vamos a pasarle ahora, digamos, más valores, más props. Vamos a seguir utilizando props acá, y en este caso lo vamos a hacer con el componente avatar. Nuestro avatar, a mí me gustaría que ese avatar fuera lo más flexible posible. Entonces, para ello vamos a decirle al avatar que va a tener dos valores, que van a ser dos props acá. El primero va a ser avatar y el segundo va a ser size, que es el tamaño. Y entonces, en lugar de darle un valor acá fijo, le voy a decir que este va a ser size y acá va a ser size. Y como pueden ver, acá ha desaparecido esto porque no le estoy pasando los valores, y encima estoy diciéndole size acá. Este size no existe ahora mismo. Y igualmente pudiéramos pasarle por defecto, si no lo tiene, bueno, pues 50 píxeles acá, para evitar este tipo de errores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En lugar de decirle que va a tener este valor estático, bueno, pues el src va a decir que es avatar ahora. Y las imágenes han desaparecido. Pero si yo desde acá arriba le digo que va a tomar el avatar del usuario, user.avatar, y el size va a ser unos 45 píxeles, veamos cómo ya cambió, va tomando las imágenes del usuario correspondiente. Igualmente vamos a hacer lo mismo para nuestro usuario. Va a recibir nuestro user, acá está el componente, va a recibir el name y va a recibir el age. Y acá vamos a mostrar el name y el age acá. Queda en blanco, pero ahora cuando le decimos el name va a ser user.name y age va a ser user.age. Bueno, pues ya se están mostrando todos los datos y vamos viendo cómo cada vez se parece más a nuestra aplicación final.
Pues bien, hasta aquí hemos aprendido varios conceptos, como mostrar listas, cómo utilizar props, cómo utilizar estados, cómo cambiar un estado en React de manera bien sencilla. Ahora entonces vamos a pasar a crear este efecto final de eliminar toda la lista. Y por supuesto vamos a estar utilizando pues lo que hemos aprendido de los estados y los componentes hasta este momento. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es venir acá a nuestro app.js y vamos a crear una función que se va a llamar const handle clear list. Y lo único que va a tener esta función es un set users y va a tener un array vacío. Acá borrando estas cositas. Y entonces este clear list hay que pasárselo clear list y vamos a pasarle handle clear list. Esta sería la forma de, porque usualmente como tú le dices a este estado que está en el componente hijo, como le dices, bueno, pues ahora quiero modificar toda la lista, o sea, quiero eliminar toda esta lista, pero desde aquí no lo puedes hacer porque los estados solo se pueden pues modificar en el componente donde se crearon, no se pueden modificar los props como tal. Aquí, que es lo que está explicando ahorita, acá users llega, pero ya como un prop, no llega como un estado. Entonces la forma de hacerlo pues es enviando también a través de props las funciones, y vamos a ver ahora cómo se ejecutan. Entonces acá en card vamos a crear un botón, y este botón, para no demorar más el video, vamos a simplemente llamarlo clear list. Acá vamos a ver cómo aparece el botón aquí, clear list. Vamos entonces a decirle clear list acá en el prop, y simplemente dentro del onClick va a pasarse clear list. Simplemente con esto ya va a ejecutar nuestra función. Ahora por último un class name y list button. Vamos a darle un poquito de estilo a esto y vamos a primero list button. Acá vamos a, bueno, voy a copiar los estilos que tengo para el botón. Igualmente pueden ustedes hacerlo manual. Y acá simplemente le paso un background color que pegue con el color de fondo, el color de la letra, border radius 5 píxeles, margin. Bueno, aquí pueden ir revisando. Igualmente está en el código final de la aplicación. Y veamos que ahora si yo doy clic acá, pues desaparece todo nuestro listado. Pues bien, la aplicación ha quedado exactamente igual, lo cual era el objetivo. Hoy hemos aprendido a subdividir en componentes nuestra aplicación, hemos dado estilo, hemos visto el hook useState, que era importante acá y es uno de los que más se utiliza, y en próximas lecciones vamos a ver otro como el useEffect, que es súper importante también, así como hemos manejado estados, hemos pasado props, hemos pues mostrado listas acá dentro de React, y hemos aprendido un poquitico del funcionamiento de pues ya este framework. Le digo framework en este caso porque acá ya cuando estamos utilizando React DOM, React Scripts y todo este conjunto de cosas en el empaquetado, ahora sí puede ser llamado framework de esta manera. Bien, si te ha gustado este video, si lo has visto hasta este momento, pues nada, suscríbete. Muchísimas gracias por verlo hasta el final. Déjame en los comentarios si todavía tienes alguna duda que te gustaría pues aprender en este curso, qué recomendaciones me das. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo. Chao.